Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 5 de agosto del año 2020. Hoy, mesa de análisis internacional. Voy a saludar en primer lugar a quienes van a acompañarnos a lo largo de todo el espacio. Acá en Montevideo, Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global, este programa de análisis internacional en las tardes de Radio Mundo. Gustavo, buen día. Muy buenos días, Emiliano. Gracias por la invitación en este invierno políticamente incorrecto. Sí. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha ido el reestreno de La Hora Global? La semana pasada tuvimos los dos primeros programas. Esta sí, ya fue la tercera emisión, ¿no? De lo esperado, te diré, porque como le quisimos dar un giro un poco académico, tuvimos invitados a una nueva generación de licenciados en Relaciones Internacionales tocando diferentes temas, gente muy joven que aportó muchísimo. Nos quedó corto el programa en todos los casos. Martes y jueves a las 15 acá en Radio Mundo, La Hora Global. Vale la pena. Y si se perdieron los primeros capítulos de esta nueva temporada, los encuentran disponibles en nuestro sitio, radiomundo.uy. En La Hora Global también participa Leo Harari, que también es voz presente, frecuente en estas otras, las mesas internacionales. Una gran columna de opinión ayer. Ah, sí, mirá. Sobre el futuro y sobre la perspectiva, de lo cual te convendría hablar algún día. Leo, buen día o buenas tardes para ti. Sí, buenas para todos. ¿Estás en París todavía? No, estoy en el Taco de Italia. Es cierto que te movías. ¿Qué estás haciendo en Italia en estas horas? Estaba intentando hacer vacaciones y escaparme del coronavirus, pero lo segundo parece más difícil. Todo el mundo está asustado, pero bueno, hay olivares y estamos tranquilos en un lugar perdido. ¿Con qué temperaturas ahí? 28 grados y un poquito nublado. Bueno, y saludo a quien aparece en este primer segmento de la tertulia de hoy como invitado desde Madrid, concretamente. Ya lo han escuchado otras veces, David Torrejón, periodista, publicista. David, buenas tardes para ti también. Buenas tardes, amigos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en Perspectiva una vez más. Bueno, ¿cuál es el tema? Vamos a él. La monarquía española quedó sumida en una nueva crisis esta semana cuando el rey emérito Juan Carlos I, que está siendo acusado por distintos hechos de corrupción, anunció su decisión de irse de España para de esa manera ayudar a su hijo, el rey Felipe VI, en el ejercicio de sus responsabilidades. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dio a entender que fue el rey Felipe VI quien empujó a su padre al exilio en razón de las sospechas que pesan sobre él. Sánchez defendió además a la Casa Real, lo hizo ante quienes plantean, incluso dentro de su gobierno, que hay que volver a discutir la existencia de la monarquía. En este país ha habido casos supuestamente de corrupción vinculados a partidos políticos, a agentes sociales, y no se han cuestionado ni el sistema de partidos políticos, ni tampoco a los agentes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. Y en este caso, don Juan Carlos ha dicho claramente que está a disposición de la justicia, si es que fuera necesario. ¿Qué ocurre? El partido de izquierda Unidas Podemos, socio de Sánchez en el gobierno, calificó de huida indigna la decisión de Juan Carlos I. El líder de esa organización, Pablo Iglesias, afirmó que la situación deja a la monarquía en un momento muy comprometido en una España que ya no tolera la corrupción ni el privilegio. En tanto, la oposición de derecha, conformada por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, manifestó su respeto por una resolución que entienden defiende el buen nombre de la Casa Real. ¿Cómo queda parada la monarquía luego de este escándalo, luego de este giro en el escándalo? De eso es que vamos a conversar en estos minutos. David, unos primeros apuntes tuyos desde allí, quizás incluso hasta con novedades de esta misma mañana. Pues he estado consultando repetidas veces los distintos medios sin saber si se confirma dónde está
el rey emérito. En cualquier caso, creo que es un papelón y un ridículo bastante importante estos 2 días. Estamos haciendo un ridículo internacional bastante importante por estos 2 días sin saber o sin querernos decir dónde se ha marchado el rey emérito o dónde ha huido, porque son 2 puntos de vista distintos, ¿no? Unos hablan de huida y otros hablan de que se le ha invitado a marcharse. Bueno, son, digamos, la hojarasca del asunto. El asunto grave, gordo y principal es que este asunto nos agarra en un momento tremendo como país, con una crisis sanitaria, con una crisis económica, con una crisis de modelo territorial, y ahora se añade también dentro de esta crisis constitucional, podríamos decir, la crisis que provocan los escándalos de la monarquía, no solo estos, sino los anteriores, ¿no? Y todo esto nos agarra en un momento de gobierno en minoría y con una dinámica de partidos pues claramente crispada desde hace bastantes años, ¿no? Y ya veremos. ¿Y la discusión sobre la monarquía está extendida en la sociedad? ¿Cómo has visto ese aspecto en particular? Bueno, a ver, yo creo que Juan Carlos I era el pegamento que unía, digamos, las 2 Españas, ¿no? Que unía, por un lado, pues la España más conservadora y, por otro lado, la España más tendente a la izquierda, pero que se declaraba juancarlista, ¿no? Era esa dicotomía que ha habido durante muchos años. Yo no soy monárquico, pero soy juancarlista, que era algo que decían muchos políticos de izquierda, lo cual no dejaba de abrir cierta incertidumbre hacia el futuro, ¿no? Y ahora mismo ese pegamento pues se ha roto y digamos que esas 2 Españas clásicas pues ya no tienen, digamos, ni siquiera este puente. La figura de Felipe VI no ha dado tiempo, yo creo, a que de alguna forma engarcen la sociedad, y además en el caso concreto de su relación con los gobiernos autonómicos, pues tiene 2 claramente enfrentados, que es el catalán y el vasco, y estamos en esta situación crítica, Emiliano. Yo creo que es un momento muy complicado. Estos próximos 6 meses nos van a poner a prueba como país. Uh-huh. Bueno, a ver, Leo, desde ahí al lado, desde Italia en este caso, un enfoque, tu complemento a lo que decía recién David. Bien, siguiendo más bien lo que dice David, yo creo que tenemos un rey prófugo, que el intento de defender la monarquía diciendo que es un caso individual es extremadamente frágil. Tiene un fundamento que es, digamos, que es comprensible, y es que la figura del rey es ya no es más un pegamento, pero es un elemento de unidad nacional. Hay alguien que representa a todo el Estado, y entonces se defiende la institución aunque no se defienda a la persona. Pero la monarquía como tal está resquebrajada totalmente, están obsoletas. Tú tenés el rey prófugo en España, tenés el príncipe Andrews semiclandestino en Inglaterra, tenés no sé si es duque, marqués o qué, el que está casado con la bonita afroamericana Meghan, Harry, que renunció a ser parte de la realeza británica. Tenés el rey de los belgas, que también en cualquier momento lo tenemos prófugo. Es decir, es una institución obsoleta que en algunos momentos encontró una manera de seguir sirviendo, y en otros son un peso más para los países, son absolutamente inútiles. Vamos contigo ahora, Gustavo. Sí, varias cosas que yo tenía pensando tratar, pero surgieron algunas otras de las intervenciones de David y Leo. Tú terminabas, Emiliano, con una frase que decía que Europa no tolera más la corrupción o algo similar. Obviamente hay que, desde un punto de vista objetivo y yendo un poco contracorriente de lo que expresa Leo, las monarquías no tienen el monopolio de la corrupción, ni mucho menos. Las monarquías están porque la historia de alguna manera las trajo hasta aquí, y es cierto que muchas responden a valores y paradigmas del pasado, pero también es cierto que hoy hay 40 y pico de monarquías en el mundo,
y que de alguna manera Inglaterra sigue siendo, por ejemplo, una monarquía, España sigue y creo que seguirá siendo, dadas las mayorías que existen hoy en el Parlamento español, una monarquía, porque no veo los números por donde pudiera hacerse algo a ese respecto, a pesar de las declaraciones de Pablo Iglesias y a pesar de una ponencia de la izquierda española referente a tratar el tema de la monarquía como algo central. No parece que eso cuaje. Yo me quedo más un poco con la visión de Pedro Sánchez de decir que esa institucionalidad no está en juego. Sí está en juego la personalidad de Juan Carlos, que de alguna manera este paso ha hecho separar esa imagen de Felipe VI, en el cual yo creo que, usando palabras de David, con el tiempo sí va a cuajar en esa sociedad. Quiero recordar que el rey que está ahora en funciones, no el que huyó, porque para mí huyó, desde que dejó la Academia Militar prácticamente fue la figura de Estado que España enviaba a todos los cambios de mando en las repúblicas sudamericanas y europeas a donde tuviera que asistir España. Es decir, lo vimos por aquí prácticamente muy seguido en cualquier elección que tuviera el continente. Es decir, es una figura que conoce el trabajo de jefe de Estado, porque es un trabajo en cualquier república o monarquía europea, es un trabajo sensible. En el caso de este rey emérito, está ayudando a que esa institución se mantenga, y yo creo que se va a mantener. Pienso que esto es algo más personal, que a España lo está en este momento haciéndola temblar desde el punto de vista institucional para plantearse cosas, pero no creo que a largo plazo signifique cambios desde el punto de vista de la estructura o desde la Constitución del 78. Creo que eso se va a mantener. Sobre el rey en sí, muy rápido, hoy el mundo titula Juan Carlos un rey del siglo XX. Eso configuró durante mucho tiempo una especie de halago. Era un rey que, nieto de Alfonso XIII, hijo de Juan de Borbón, de alguna manera en 1975 vino a traer un aire fresco a la política española, era el sucesor designado de Franco, pero con la elección de Adolfo Suárez, muy inteligente en su momento, fue un rey que significó una transición correcta, una transición hacia el futuro de España, que después se transformó en el gesto de involucrar a España dentro de Europa y sacarla de ese aislacionismo. Pero esa frase, es un rey del siglo XX, nos hace recordar que hoy estamos en el siglo XXI. El rey Juan Carlos fue muy importante para Uruguay, ¿no? Acá tenemos sí. una huella marcada de su presencia y de su actitud, ¿no? Claro, coincidió mucho su ascenso en el año 75 y su posterior desarrollo en lo que se llamó la transición española. Hubo mucha influencia política en los valores manejados en nuestras transiciones políticas aquí en Uruguay también. Uh-huh. Es un rey que ha tenido mucha llegada con muchos países de Latinoamérica, sí, en Uruguay en particular. Sí. No, en Uruguay tuvo en particular un protagonismo en aquella visita que realizó a nuestro país en el año 1983, cuando en la sede de la Embajada de España se reunió con la dirigencia política que estaba proscripta, ¿no? De todos los partidos, incluyendo al Frente Amplio, ¿no? Fue un gesto realmente muy fuerte de desafío a las autoridades de la dictadura de la época. Fue aquella foto motivo para que luego clausuraran el semanario Aquí, cuando la publicó en su portada. El rey Juan Carlos está asociado justamente a aquella pulseada, ¿no? A aquellos momentos de la transición, cuando todavía no estaba muy claro en qué momento se realizarían elecciones. Las salidas de la dictadura, Emiliano, tú lo sabes porque tienes una edad parecida a la mía, no vamos a revelar esas intimidades. Las salidas de las dictaduras tienen algo muy, muy, muy sintomático, es decir, el primer gobierno después de una dictadura siempre es un gobierno de transición, porque los estamentos del poder siguen presentes, se están desarmando, algunos resisten, recordemos a Tejero en el año 81 en España. De alguna manera esa resistencia del viejo régimen que cae, Juan Carlos la conoció muy bien y se sintió muy identificado con el proceso uruguayo, que es muy similar en ese sentido, salvando las distancias. Obviamente nuestro sanguinetti fue el Adolfo Suárez de España en su momento. Sí. Obviamente que hay diferencias políticas y personales entre ambos, pero la función
fue un poco esa, y Juan Carlos interpretó en qué momento estaba visitando nuestro país. Sí, bueno, David. Yo creo que mirando hacia atrás o situándonos en los primeros años, nadie tiene mucho que reprocharle a Juan Carlos I. Se puede discutir, bueno, se han escrito muchos libros sobre su comportamiento en el 23F con distintos enfoques, pero a la postre nadie puede dejar de reconocer que se posicionó del lado adecuado y que si hemos ido progresando como país ha sido gracias a esto. El asunto es cómo se ha comportado en los últimos años. Claro, eso es un problema para analizarlo hoy. Claro, teníamos un poco una cortina sobre la actividad de la Casa Real, que estaba propiciada por una Constitución que realmente le concede una inmunidad al rey y a la Casa Real verdaderamente infranqueable, ¿no? Y muchas veces para enterarnos de cosas que pasaban con Juan Carlos y con la Casa Real teníamos que leer los medios extranjeros. Cuando pues parece ser que todo el mundo sabía que esto estaba ocurriendo, ¿no? Y ahora nos ha estallado a la mayoría de la opinión pública, le ha estallado en la cara, ¿no? Porque no todo el mundo está leyendo los tabloides ingleses para enterarse lo que pasa con nuestra Casa Real. Y yo creo que aún estamos un poco en estado de shock. Las encuestas nos dicen que ahora ya está la popularidad de la monarquía por debajo del 50%. Veremos cómo se mueve en los próximos meses. Es verdad, como decía Gustavo, que los números no salen por ningún lado. Uno de los defectos que tiene más de nuestra Constitución son las dificultades que la propia Constitución tiene para ser reformada. O sea, es un proceso infernal que puede paralizar el país y algo verdaderamente contraproducente, y más en las circunstancias en las que vivimos. O sea, que digamos, sobre el papel, salvo una revolución, cosa que ya parece que no es de este siglo, sobre el papel la Casa Real va a seguir funcionando, la monarquía va a seguir estando ahí, porque las dificultades para que eso no sea así son tremendas. Y por otro lado, y me gustaría apuntar respecto a lo que se decía al principio de la diferente actitud de los partidos, yo creo, situándome de una manera neutral entre lo que dicen unos medios y otros, dependiendo de sus filtros, que todo esto está bastante pactado dentro del gobierno. Creo que el gobierno ya sabía que esto iba a ocurrir. Los dos partidos tienen un guión sobre aquellos temas en los que pueden disentir y en los que no van a disentir. Y las manifestaciones de Pablo Iglesias me parecen muy suaves. Por más que el PP, Ciudadanos y Vox pretendan hacer de eso una crisis de gobierno, me parece que es lo mínimo que un partido de las características de Unidas Podemos puede decir. Es decir, que ha tenido la suerte, si vamos a eso, Felipe VI, de que esta crisis le pille con un partido como Unidas Podemos en el gobierno, porque la responsabilidad de gobierno está claro que se está sobreponiendo a lo que serían sus deseos y sus manifestaciones de ahora mismo estar organizando una algarada para la marcha inmediata de Felipe VI. Leo. Quería recordar a otro noble que se llama Lord Acton, un británico, que es el autor de la frase «todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente». Porque yo le he tenido simpatía también al rey Juan Carlos, sobre todo por su muy valiente acción cuando el intento de golpe de Tejera, que salvó el proceso de democratización y es para mí un paso esencial en la modernización de España. Pero eso no quita del hecho de la corrupción, como no se lo quita su hija, que en cierto sentido ha sido declarada cómplice en lavado de dinero y otras cuestiones por las acciones de su esposo Iñaki, no sé pronunciar en vasco, Urdangarín. Vale, ok, gracias. Bueno, son delitos y ahí están, pero a mí lo que más me marca es los desafíos que tiene España, por un lado, y lo que esto significa y por qué la defensa de la institución monarquía. Y la única justificación que encuentro, aparte de lo que pueden ser las tradiciones históricas, es esa fuerza centrífuga que hay
entre los catalanes por un lado, los vascos por el otro, los gallegos por el otro. Entonces, la monarquía parece ser lo único que es español. Todos los demás o es catalán, o es gallego, o es vasco, etc. Y esto, si yo estuviera en política en España, me sentiría forzado, en cierto sentido, a decir, bueno, la institución no me la toquen, porque es un poco el andamio que me está sosteniendo el Estado. Es la única razón por la cual puedo comprender, o digamos, justificar políticamente la defensa de una institución tan obsoleta como es el sistema monárquico. David, ¿tú coincidís con esa interpretación? Que lo que nosotros pensemos individualmente de la figura de la monarquía en el siglo XXI da igual. Lo importante es lo que piensen los británicos, los belgas, los españoles, que son al fin de cuentas los que votan. Yo creo que lo que dice Leo tiene toda la razón. Yo creo que ese es el principal problema y, como decía al principio, introducir a una crisis institucional con los retos que tenemos por delante sería ya el acabose, ¿no? Y si abrimos el melón de la reforma constitucional, pues obviamente por ahí se van a introducir todas las reivindicaciones territoriales y no sabemos en qué tipo de país íbamos a acabar. Que a lo mejor es un proceso sano y hay que hacerlo, pero caramba, con la situación económica que tenemos y la situación sanitaria que tenemos ahora, sería lo que nos faltaba, ¿no? Gustavo, ¿por qué estás haciendo que no con la cabeza? ¿Qué es eso? No, claro, lo que sucede es que la única razón que encuentra Leo y que él relativiza es la gran razón. Claro. Es decir, de alguna manera es lo que le da sentido a la institución monárquica y es lo que le quita obsolescencia. David dijo una gran cosa recién, que es lo que nosotros pensemos es un poco irrelevante, porque si estamos analizando una realidad, hay que ver lo que piensa la gente. Y eso vale para Juan Carlos, para Felipe, para Donald Trump, para Xi Jinping y para todo lo que queramos analizar. Entonces, de alguna manera, yo algo aprendí cuando, a raíz del ascenso de Pablo Iglesias en su momento, me puse a analizar un poquito las estructuras institucionales en Europa, referente a la discusión sobre la monarquía que Pablo Iglesias trajo consigo, ya cuando salía de aquellos primeros indignados en sus primeros discursos. Y es cierto que el rey español es un rey imbricado en un mecanismo institucional. No es un Luis XIV, no es un monarca autoritario que concentra todo el poder. Mira, desde la audiencia aparece... Es un engranaje más dentro de ese sistema. Bueno, desde la audiencia aparece en más de uno de los mensajes la pregunta, como esta de Virginia, ¿qué función cumple la monarquía, ¿no? La monarquía es la jefatura de Estado de España. Que es algo que quizás los latinoamericanos, en nuestro presidencialismo exacerbado que tuvimos desde 1830 en adelante, no llegamos a diferenciar o comprender un jefe de gobierno de un jefe de Estado. Cuando acá nos rasgamos las vestiduras durante décadas pidiendo políticas de Estado, desde la salud hasta la defensa nacional, tenemos que entender que son funciones que en Europa se están manejando desde la Edad Media, es decir, la función de la política de Estado, la institucionalidad hacia afuera, una imagen central de la república o de la monarquía o la democracia, como queramos llamarle, frente a los demás, más allá del gobierno de turno, más allá de algunos regímenes donde ni siquiera hay presidentes, hay primeros ministros, porque le llaman así, es muy importante, es muy relevante. Y más en el caso de España, donde ha tenido suerte en ese sentido, más allá de la caza de elefantes en África, España ha tenido reyes que se han involucrado en el proceso institucional, que invisten a sus presidentes, que vuelven a llamar a nuevas rondas de presidentes elegibles cuando no están satisfechos con las mayorías logradas en los parlamentos. Es decir, tanto Juan Carlos como Felipe han tenido una gestión muy activa en la política española. Bueno, y por supuesto ya quedó mencionado, ya fue mencionado el papel del rey Juan Carlos en el tejerazo, ¿no? Ni que hablar. Fue claro el punto culminante de esa función de la monarquía encarnada o encabezada por Juan Carlos, ¿no? En su carácter, porque recordemos que esa noche frente a la televisión se presentó con el uniforme, en su carácter de comandante jefe de las Fuerzas Armadas, que no lo tiene el presidente español, lo tiene el rey. Entonces,
ese manejo institucional que hace España en particular, en este caso, como dice David, quizás derrocar todo eso sea un camino sano a la larga, no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero es cierto que claro, pero es cierto que hoy no es un capricho. Reformarlo es decías. un sistema que funciona. David, ¿cómo es esto? Reformarlo, por ejemplo, esta inmunidad que tiene el rey, pues yo creo que no corre con los tiempos, ¿no? Por ejemplo. Hombre, Felipe VI ha dado pasos, ha reducido la Casa Real al mínimo, seguramente para que nadie más se le desmande, aparte de Urdangarín y su hermana. Ya son el núcleo duro, ¿no? Ha introducido transparencia en las cuentas de la Casa Real, que antes no la había, pero aún así creo que esta inmunidad ya no va al correr de los tiempos y necesitaría una reforma. Es que David, la mujer del César tiene que serlo y parecerlo, y lamentablemente desde el 18 de junio de 2014 Juan Carlos es la mujer del César de Felipe. Y tiene que entenderlo así, porque una huida, lo peor de una huida, es que lleva consigo la admisión de culpa. ¿Leo? Sí. No, o sea, la culpa ya nadie la cuestiona, porque Felipe renunció a la herencia hace 3 meses, no ahora, y le había bajado los estipendios también antes, es decir, esto es cosa juzgada. Y el rey está prófugo. Lo siento porque está viejito y enfermo y camina mal y lo han operado 8 o 9 veces y me da lástima que termine así. Pero la verdad que es cosa juzgada. Se va para tratar de alguna manera de que se olviden y Felipe pueda hacer su trabajo. Es una amputación de la Casa Real para tratar de salvar el rey que digamos, el rey activo, porque el otro... Bueno, hoy decía el Tribunal Supremo ha dicho hoy que no tiene que tomar ninguna medida cautelar porque por ahora no está encausado. No. Y es que hay que tener en cuenta que hasta el 2015 estaba vigente la inmunidad. Ahora hay que ver desde 2015 hacia adelante las distintas doctrinas que hay de jurisprudentes, si es posible encausar como hecho continuado más allá del 2015 alguna de sus conductas, pero por el momento no hay sobre él ninguna acusación. David Torrejón, gracias por acompañarnos en este segmento de la tertulia desde Madrid esta mañana. Nos reencontramos en cualquier momento contigo aquí en Perspectiva. Gracias, cuando queráis. Un abrazo a todos. Un abrazo. Y a Gustavo y a Leo los invito a que sigan con nosotros para pasar al segundo tema en unos minutos.